Bueno, y estamos con nuestro segundo invitado del día de hoy, con el historiador Pablo Marchese. Gracias por estar acá. No, el placer es mío. Buenas noches. Bueno, lo llamamos precisamente porque queríamos saber desde la historia. Uno tiene el conocimiento que, bueno, los últimos presidentes de la Argentina se han sido sometidos a una intervención quirúrgica. Menem, de la Rúa. De la Rúa, Menem. Kirchner. Inclusive el doctor Kirchner. Y ahora Cristina Fernández de Tal vez Kirchner. el caso más grave dentro del retorno de la democracia, ¿no? Que lamentablemente ¿Esto es habitual? ¿En historia se ha dado esto habitualmente? O sea, ¿el poder desgasta y enferma, digamos? Es una buena pregunta, ¿no? Si el poder desgasta y enferma, si usted me lo pregunta a mí a título personal, yo creo que sí. Tengamos en cuenta que es una tremenda responsabilidad. Hay que estar al frente de los destinos de un país, o si quiere de una provincia, inclusive de un municipio. Usted se tiene que hacer cargo de decenas, centenares, miles de problemas e inconvenientes y le tiene que encontrar solución. Amén de esto, tenemos que tener presente lo que es las características fisiológicas, psicológicas de cada persona, su propio entorno, la herencia, la genética, y cómo influye directo e indirectamente justamente el desarrollo de su trabajo cotidiano. En este caso, estar al frente de los destinos de los diferentes niveles de gobierno. Hay un grupo de hombres y mujeres que siempre están rodeando el gobierno, pero se habla también de la soledad del poder, o sea, una actividad gigante, pero a una soledad a la vez. Piensa usted que el sistema de gobierno argentino es, a pesar de ser una república federal, es fuertemente unitario. El sistema es presidencialista. Ajá. Por lo tanto, a nivel, justamente, lo más alto, la presidenta en este caso, los gobernadores, los intendentes, tienen que tomar decisiones muchas veces en solitario. Por supuesto que consultan, pero la última palabra es de ellos. No puede ser de otra manera. Y el peso de la responsabilidad justamente recae sobre ellos. La última palabra, por sí, por no, hacemos esto o lo otro, y por lo tanto todo lo que luego ocurra recae en ellos. Si las cosas, por supuesto, salen bien, Ajá. ¿no? Se puede, exactamente, los laureles que generalmente saben compartir, pero de salir las cosas mal, evidentemente quedan huérfanos de todo apoyo y ellos tienen que enfrentar las consecuencias. Esto demuestra en la actualidad el papel que tiene el vicepresidente de la Nación, que en este caso Budú le tocó en esta temporada por 20 días ser el presidente, pero sin decisiones fundamentales. No va, o sea, firmó como vicepresidente a cargo de la presidencia y va a firmar como que en 20 días que deja el cargo. Debe dejar el cargo. En alguna otra oportunidad hemos hablado sobre así de abuelo de pájaro, sobre el rol de los vicepresidentes. Sin entrar en ese detalle que tal vez el expresidente Carlos Menem, decía, de que el vicepresidente su única función en el Senado es tocar la campanita, sin llegar a desmerecer tanto. Volvemos a repetir, la figura central es el presidente o la presidenta en este caso. Sí. El vicepresidente en estos 20 días, por supuesto, se va a hacer cargo de funciones ejecutivas, pero también entendemos que son limitadas. ¿Por qué? Porque si bien él va a estar a cargo interinamente del Ejecutivo, todos los ministerios van a seguir trabajando normalmente, cada uno de ellos tiene sus propias funciones, ¿no? Y seguramente la presidenta ya dejó las mismas acotadas. Por lo tanto, en todo caso, el vicepresidente, entiendo yo que se va a hacer cargo de los temas que más domina, en este caso los económicos. El único caso en nuestra historia de un vicepresidente que se haya destacado después como presidente fue el de Carlos Pellegrini, ¿no? Carlos Pellegrini, en el siglo... Se destacó más que incluso que el presidente Juárez Celman, digamos. Exactamente. Fue una etapa muy difícil de la primera crisis económica en nuestro país, ¿no? Alrededor de 1990, ¿no? Donde directamente también hubo una crisis por ingreso de capitales para cubrir, en vez de financiar el progreso nacional, en pocas palabras, terminó Siempre la historia vuelve a repetirse, sí. Tango. Hay un poco, como dicen los italianos, el corsi e recorsi, si la historia es lineal o helicoidal. Particularmente pienso que es helicoidal, ¿no? O sea, si bien los hechos son nuevos, hay circunstancias que se vuelven a repetir. Pero el caso de un vicepresidente, si usted me permite, que con más autoridad o que realmente cumplió a pleno esa función con el presidente aún vivo, fue el caso de Ramón Castillo, cuando tuvo que suplantar al doctor Marcelo Ortiz, enfermo de diabetes. Estamos hablando del año 1942. Fin de la década trágica, digamos. Fin de la década infame, ¿no? Exacto, o sea, ya había finalizado, pero indudablemente este término, la década infame,
ha perdurado en la historia, ¿no? Arranca en 1930 y finaliza con el golpe de Estado del 4 de junio de 1943, que es el prolegómeno al surgimiento del peronismo como el segundo movimiento popular más importante de la Argentina. ¿Cómo va a ser recordado luego de cuando arriba la democracia en la Argentina, ¿no? En el 83, esta parte del presente, diríamos, en el futuro? ¿Cómo va a ser recordado? ¿Usted a quién se refiere? A todos los presidentes nuestros que tuvimos en democracia, en la última democracia. Yo creo que desde un punto de vista histórico es una etapa trascendental, ¿no? Estamos viviendo prácticamente, estamos llegando a los 30 años de democracia ininterrumpida, en el cual las Fuerzas Armadas, que fueron un factor de poder muy importante desde el inicio de la historia nacional, con pro y contra, están en este momento, sin ningún tipo de dudas, sometidas al arbitrio constitucional. Porque pasamos de todo en estos años de altibajos en economía, en la sociedad. En la sociedad, pero creo que esto, sobre todo esta última década, creo que Argentina, con más y los menos, ha entrado en una etapa que yo creo que, permítame insistir, ¿no? Con todos los inconvenientes que puedan existir. Sí, la salida democrática de la crisis del 2001 fue claro, así como en España, durísimo. Digamos, el golpe del 80, digamos, institucionalizó el tejerazo. El tejerazo institucionalizó la democracia española, lo del 2001 institucionalizó la democracia. Es que ya no era alternativa el golpe de Estado. Cuando la gente sale a reclamar en 2001 pidiendo, lamentablemente, que un golpe popular contra un gobierno constitucional, no se buscaba como una alternativa a ningún tipo de mesías político. La alternativa fue constitucional. Cuando finalmente asume el doctor Duhalde la presidencia, se pusieron en marcha todos esos mecanismos constitucionales que permitieran que el país siguiera en esa senda. Entonces esto es muy importante destacar, ¿no? Y desde el punto de vista económico, en referencia a la crisis que hoy está ocurriendo en el mundo, comparativamente la Argentina, si bien le va a tener que hacer frente de manera indirecta, creo que tiene las bases suficientes como para poder enfrentarla. Bueno, evidentemente, dos conclusiones. El poder desgasta y enferma. Sí. Los vicepresidentes, salvo algún caso excepcional, no han tenido trascendencia tampoco en nuestra historia. No. Tampoco los presidentes buscan tener justamente un compañero de fórmula que, llegado el caso, pudiese llegar a serles sombra, ¿no? Tanto en la Argentina como en cualquier otro régimen presidencialista, tanto al latinoamericano como norteamericano, si usted quiere, o mundial. ¿Y se ha dado también algún proceso en nuestra historia, lo que está pasando hoy en día, donde, por ejemplo, el presidente también Chávez está luchando contra un cáncer, es la presidenta de Brasil, el expresidente Lula, el expresidente de Colombia, digamos? Es un caso que realmente llama la atención. Lugo en Paraguay, por ejemplo. ¿No? Fernando Lugo, que está haciendo frente a un tratamiento aparentemente exitoso y ojalá siga así. En el caso del presidente Chávez, si bien hay algunas dudas, porque hay demasiada propaganda en el medio, producto de las características del sistema político venezolano, creo que lo están enfrentando positivamente. No hay que relacionarlo necesariamente la existencia, dentro de mis pocos conocimientos, de un cáncer con una cuestión netamente política, ¿no? Aquí es una coincidencia. Lamentablemente es una enfermedad que forma parte de la realidad de cualquier sociedad, que pudiese ser agravada por las cuestiones del estrés del poder. Habría que dialogarlo con realmente especialistas. Pero creo que en todo caso ha sido una, si se quiere, entre comillas, una lamentable coincidencia a nivel latinoamericano que varios de sus presidentes actuales o que han ejercido el poder sufran de esta enfermedad. O puede ser que antes también por ahí no se conocían las enfermedades de los presidentes, se desconocía. Antes se hablaba de gravosa y triste enfermedad o penosa enfermedad y no se entraba en detalles. Si me permite una muy breve anécdota, fue el caso del doctor Roque Saspeña, quien cuando fallece en 1914 y tiene que dejar su lugar a Victorino de la Plaza, era un hombre relativamente joven, 67 años, pero que padecía problemas neurológicos. No se aclaró bien de qué era. Luego, con el correr de los años, se comentó que podía ser que había contraído durante la Guerra del Pacífico entre Chile y Paraguay, y él fue como voluntario a combatir a favor del Perú. Perdón, dije Paraguay, discúlpeme, entre Chile y Perú, fue a combatir como voluntario en el ejército peruano, que pudo haber contraído la sífilis y para la tecnología médica de esa época no había
posibilidades de determinado cura, una cura total, y que tal vez con los años se le agravó. Por supuesto que esto no se podía tocar. Un tema como la sífilis, imagínense, ponía en duda la moral de quien fuese en ese momento. Sí, así que no se aparte hablaba. dependía de qué país, para una la enfermedad española, para otra la enfermedad italiana y para otra la enfermedad francesa. Exactamente. Siempre la del otro. La sífilis fue una enfermedad histórica y mundial. No proviene de América, otro falso mito. Ajá. Tiene diferentes nombres, pero es mundial. Pedro de Mendoza, quien funda por primera vez la ciudad de Santa María del Buen Aire, padecía esta enfermedad, que fue la que realmente acabó con su vida, no los indígenas de la región. Profesor, el final del año anterior trajo el debate una medida del gobierno kirchnerista de armar un instituto que va a revisar la historia, entre investigadores, historiadores y difusores de la historia. ¿Cuál es la posición con respecto? Yo voy a hablar a título personal. Yo no sé si están dadas las condiciones para volver a tratar una cuestión de este tipo de revisionistas y liberales. Creo que tuvo un trasfondo importante, ideológico, político, social, cuando se planteó a lo largo de las décadas del 40, 50 y 60. Yo creo que hoy, en todo caso, habría que ampliar, ¿no?, las mentes primero, ¿no?, y en todo caso dialogar dentro de esos mismos institutos con la pluralidad más amplia posible, porque hoy, gracias a Dios, y gracias a nuestro sistema democrático, después de 30 años de vida y que se va a seguir proyectando, que justamente tenemos la fortuna de poder debatir. Como usted hablaba antes, cuando comentaba, que no hay ningún preconcepto. Cada vez que llega un mensaje, ustedes lo comentan libremente. Como ustedes me permiten a mí estar sentado y jamás me preguntan de usted de qué hablar o cuál es su punto de vista. Entonces, yo creo que teniendo estas posibilidades, viviendo en un país auténticamente federal, como es la realidad argentina de estos últimos años, creo que hay que aprovecharlo y no tratar de poner, si usted me permite, palos en la rueda con un contrainstituto. ¿Qué revisionismo es necesario hoy cuando, gracias a Dios, podemos disponer de todo el material que hace falta y poder sacar nuestras conclusiones? Usted es libre de pensar como quiera, quien le habla, todos, y por lo tanto expresarse libremente. Lo importante es eso, poder expresarnos en coincidencia o en discrepancia. Bueno, Marchese, gracias por estar acá con nosotros. Siempre es un placer y gracias por invitarme.